El tema de las próximas 50, 60 minutos va a ser la clave de las alianzas. Las alianzas, ¿con quién me alío? ¿Con quién busco sinergias, complicidades para hacer ese recorrido de la transformación digital que a lo largo de la mañana hemos estado visualizando y que sí o sí me va a obligar a dar pasos adelante? Pues afortunadamente en Euskadi contamos con un magnífico sector de electrónica, informática y telecomunicaciones que de alguna manera pueden ser esos cómplices que nos van a permitir atender mejoras en proceso, avances en inteligencia en producto y construir servicios para atender esas nuevas demandas en los mercados. Lo que hemos querido en este taller es identificar algunos casos que nos permitan visualizar, medir y valorar cómo cada uno de nosotros podemos atender ese camino. Y hemos elegido de las muchas opciones 8 casos con la idea de poder compartir con ustedes esas oportunidades. No me voy a extender más porque yo creo que los casos son lo suficientemente representativos para que nos permitan valorar por dónde quiero empezar este recorrido, los que ya estáis por dónde queréis seguir avanzando y los que ya estáis concluyendo, bueno, pues cómo poder monetizar todo este esfuerzo de la transformación digital que nos ocupa. Sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Iñaki, que nos va a hablar de la oportunidad en los procesos. Por tanto, Iñaki, 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Desde IDS Industrial llevamos más de 23 años automatizando e informatizando plantas industriales y hoy os queremos contar un caso actual de fabricación avanzada y digitalización de procesos basado en una empresa de fabricación de tubo que siguen las técnicas de laminación en caliente. Algunos de los procesos más importantes que intervienen en el proyecto son el calentamiento de la palanquilla a 1200 grados, la laminación del tubo utilizando mandrinos y cajas reductoras, el enfriamiento del tubo de hasta 120 metros, el corte del tubo en camada formando paquetes de material bruto y semielaborado que entra en un almacén de materia prima y producto intermedio y que es alimentado a las líneas de acabado. Las líneas de acabado empiezan con una fase de enderezado, siguen con unos ensayos no destructivos, entre los que destacamos defecto MAT y MATNA-TES, hacemos el corte del tubo a la medida cliente y aportamos las operaciones puramente de acabado, como son tratamientos superficiales, marcas UNE y formación de tubo y paquete final. La aportación tecnológica que hemos hecho en este cliente es la digitalización completa de la planta industrial. Partiendo de una planta donde hay personas, hay procesos, hay materiales, hay recursos en general, hemos desplegado una solución informática, una solución TIC, estructurada en capas, en la que la capa más baja hemos puesto la capa de la automatización. Garantizamos que los materiales llegan a tiempo allí donde se necesitan. La siguiente capa es supervisión y control, donde comandamos a la capa automática para que pueda cometer su misión. Y en la siguiente capa tenemos un sistema MES. Hemos utilizado nuestro propio sistema MES ENTE, que es una plataforma de datos en tiempo real que relaciona datos de almacenes, de producción, de calidad, de mantenimiento, de trazabilidad, de materiales. Todo esto interrelacionado entre sí y conectado con el ERP SAP a través de conectores. En definitiva, lo que hemos aportado en esta cuenta ha sido una Global Plant Solution, o lo que es lo mismo, la integración desde el sensor hasta la contabilidad. Además, le hemos dado un toque de actualidad porque le hemos preparado la arquitectura para proyectos futuros. Por una parte, para la aparición de los elementos ciberfísicos que estamos convencidos que van a aparecer en los próximos años, los cuales los conectaríamos a la capa de automatización, y por otra parte, con toda la plataforma de datos en tiempo real, podemos aportar proyectos Big Data orientadas a la predicción de fallos de calidad y a evitar y reducir los defectos de calidad en fabricación. Entrando más en materia, diremos que la automatización ha consistido en cambiar la filosofía de trabajar en proceso discreto a trabajar en línea de fabricación. Es decir, nosotros tratamos los materiales según nos llegan, nadie nos los tiene que traer. Aparte, hemos hecho una aportación muy fuerte en la integración de procesos. Hay mucha y gran variedad de procesos de proveedores diferentes,
tecnologías muy diversas y nuestra plataforma ENTE se ha tenido que integrar con hornos, con sierras, con ensayos no destructivos, con cámaras termográficas, con objeto de poder obtener datos del proceso y de los materiales y poderlos interrelacionar en sí mismo. Es decir, poder interrelacionar longitudes, espesores, diámetros, con curvas de ensayos, con resultados de las pruebas que hemos hecho a lo largo del circuito. También hemos hecho una aportación incorporando algoritmos para la toma de decisiones en la propia línea de fabricación. Por ejemplo, recomendamos qué materiales tenemos que utilizar del almacén intermedio para poder atender mejor el mix de producción. Determinamos cuál es el corte óptimo que tenemos que hacer al tubo para tener un mejor aprovechamiento de los materiales y poder atender a los pedidos abiertos que tenemos en ese momento en la línea. Por otra parte, volcamos parámetros a los procesos según el material que se encuentre en ese momento. Y, por otra parte, dirigimos los materiales allí donde se necesitan en el tiempo que se necesitan. También hemos hecho una aportación de un control de trazabilidad unitario, para lo cual hemos tenido que marcar al tubo con unas marcas de pintura y hemos tenido que seguir un sistema de tracking. Y, finalmente, hemos aportado una gran base de datos de tiempo real para la ayuda a la toma de decisiones, tanto en ingeniería como en los órganos de decisión del cliente y los órganos de gestión. Aumento de la productividad, reducción de tiempos de antiincidencias y hay una herramienta que ayuda a la toma de decisiones ha sido nuestra aportación. Muchas gracias. Son procesos, son conocimientos, competencias y son tecnologías locales. También son referencias locales. Lo más importante, insistimos, es la alianza, la confianza que se produce entre un proveedor tecnológico y una empresa para ese avance en el desarrollo. Vamos a pasar a otra perspectiva dentro de los procesos. Vamos a hablar de la importancia y la cantidad ingente de datos que se extraen de esos procesos, de esa digitalización, y qué podemos hacer con ellos, cómo podemos ayudar a interpretarlos, a facilitar la toma de decisiones. Y para eso le vamos a pasar la palabra a Unai Extremo, que nos cuente la importancia de los datos y las tecnologías de aplicación, la visualización y virtualización de esos datos. Muy bien, gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Unai Extremo, soy CEO y fundador de la empresa Virtualware. 3 datos muy rápidos sobre nuestra empresa. Somos una empresa que este año tendremos un volumen de negocio de 4 millones de euros. El 50% de nuestro negocio proviene de mercados exteriores, fundamentalmente de México. Y llevamos ya más de 10 años desarrollando soluciones basadas en tecnologías inmersivas, lo que ahora pues bueno, podemos hablar abiertamente porque todo el mundo conoce, tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, aplicadas en ámbitos diferentes a los sectores de entretenimiento, que es donde más podemos encontrarlas. ¿Cuál es nuestra aproximación o una parte de nuestra aproximación al sector industrial desde el conocimiento que Virtualware tiene con estas tecnologías? Bueno, a nosotros nos gusta hablar de un concepto que es el concepto de Smart Interaction. El proceso de la digitalización de la industria lo que nos está llevando fundamentalmente es que cada vez captemos más información, tengamos más datos en nuestros procesos de fabricación, en los diferentes procesos que tenemos en el ámbito industrial, y esos datos tenemos que ser capaces de recogerlos, de interpretarlos y además hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, que es el futuro de la tecnología ya no es móvil, es contextual. Tenemos que ser capaces de dar a la persona adecuada, en el momento adecuado, la información adecuada para que sea capaz de tomar decisiones y lo haga de una manera eficiente y eficaz. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con las tecnologías que manejamos y eso es lo que estamos empezando a poner ya en práctica desde hace ya unos años en algunas empresas. 2 casos de éxito son los que yo voy a tratar de exponer muy rápidamente. Primero, un proyecto y una solución que hemos desarrollado, en este caso para Vidrala. Vidrala es una empresa internacional fabricante de botellas de vidrio y Vidrala, lo que hemos desarrollado, os voy a ir poniendo, mientras os lo voy comentando, os voy poniendo un vídeo. En el vídeo vamos a ver información no relativa a los procesos de Vidrala, que son confidenciales, sino respecto a otros procesos que hemos utilizado para desarrollar el vídeo. Eso es. Bien, lo que hemos hecho en este caso es desarrollar un sistema de interacción para la planificación y seguimiento de la producción de todas las plantas que tiene Vidrala en los diferentes países donde se ubica.
El sistema lo que permite es realizar una visión global de hasta 3 meses, en este caso de la planificación, así como el histórico, y en un solo vistazo los responsables de la producción pueden visualizar la carga de trabajo para gestionar nuevas necesidades de producción. El sistema incorpora funcionalidades como puede ser alerta, búsqueda de tareas, filtros para la visualización de la planificación, gestión de modelos exclusivos y habituales, algo bastante necesario para Vidrala en este caso, gestión de calendario por planta, es decir, podemos planificar los calendarios de los diferentes hornos, en este caso de las diferentes plantas, y enviarles las planificaciones, añadir comentarios, etiquetas, cálculos aproximados de modelos producidos diariamente y exportación de este formato a modelo Gantt en formato Excel. Uno de los elementos también de mayor interés de esta herramienta es que nos permite incorporar un modo simulación donde podemos visualizar cuál es la planificación real que estamos teniendo junto con la planificación simulada que hicimos para ver cuáles son las desviaciones que nos estamos encontrando. Todo esto, además, Vidrala lo está utilizando en un sistema video wall táctil desde donde puede realizar la planificación de la producción. Otro proyecto en el que nos encontramos inmersos ahora, cambiando algo de registro, es un proyecto, en este caso, para la empresa Izar, una empresa internacional fabricante de fresas, ¿vale? El proyecto, en este caso, lo que consiste, bueno, en este caso Izar lo que tiene está en un proceso de cambio donde está modificando su proceso de fabricación porque requiere una fabricación más flexible y lo que tiene es, bueno, tiene una problemática, tiene entre 40 y 60 órdenes de fabricación llegan al día, maneja entre 1.200 y 1.400 órdenes de fabricación simultáneas y requiere flexibilidad y capacidad de ver en tiempo real información acerca de lo que hay en la producción para poder tomar decisiones. Lo que estamos haciendo es, en este caso, con Solmicro, que es una empresa del clúster Gaia que desarrolla un sistema MES y un sistema de captura de datos en planta, estamos integrando sistemas de realidad aumentada para que las personas, los supervisores y las personas en planta sean capaces de ver información en tiempo real de cada una de las máquinas y tomar decisiones en función de esa información. El sistema incorpora desde sistemas sencillos como tabletas, desde donde podemos hacer la información, sistemas más avanzados, como habéis visto, como es HoloLens, que será un poco lo que veremos en los próximos años, ojalá, también en el ámbito industrial, y algunos dispositivos como smartwatches para poder tener alertas y poder ver información en tiempo real. Resumiendo, nosotros lo que estamos haciendo, entendemos que hay una cantidad y cada vez vamos a tener más información, más datos dentro de los procesos industriales. Tenemos que ser capaces de obtener el dato que nos da valor, en este caso en nuestros procesos, y lo que nosotros proponemos es utilizar sistemas de visualización que ya están en el mercado en otros sectores, llevarlos a la industria y aprovecharnos de estos sistemas para ser capaces de tomar decisiones de la manera más adecuada. Muchas gracias. Eskerrik asko, Unai. La verdad es que es importante interpretar que esa visualización de los datos es para complementar al profesional, en ningún caso para anularlo. Le tenemos que ayudar a desarrollar mejor sus labores profesionales y estas tecnologías nos lo permiten. Por eso el avance en el concepto de Industria 4.0 refuerza las competencias y capacidades de las propias empresas. Ya hemos visto procesos. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es producto. Mi producto, hablamos de que hay que dotarlo de inteligencia, hay que darle más funcionalidades. Este es el reto. Bien, el producto además cada vez nos exige una mayor personalización. El propio mercado nos exige personalización. Y la pregunta, ¿cómo puedo yo hacer una personalización hacia el mercado? ¿Cómo puedo atender la diversidad de demandas que puedo tener? Pues para eso tenemos un caso y le voy a pedir a Igor que nos cuente la experiencia en la customización de producto. Eskerrik asko, arratsaldeon. Yo, como comentabas a Tomás, os voy a presentar un caso de inteligencia aplicada a producto. No es necesariamente para aplicar producto inteligente, sino para manejar la inteligencia que puede haber a través de un producto que hay que configurarlo acorde a necesidades del cliente y que tiene alta complejidad en cuanto a su configuración, en cuanto a su definición. Entonces, Semantic Systems somos una compañía del ámbito de los sistemas de información, del ámbito de IT, muy orientado al sector industrial. Tenemos un portafolio relativamente amplio de servicios, tenemos un stand ahí afuera. Sí. A ver, sí, va. Tenemos un stand ahí enfrente si queréis comprobar, pero lo que nos trae aquí es el tema de la configuración. Tenemos una plataforma propia para definir, para gestionar toda la inteligencia alrededor de producto, es el configurador. El caso que os voy a presentar es un caso de Telergon, es una empresa de Zaragoza, pertenece al grupo Gorland de Amorebieta. Es de componentes electrónicos, concretamente levas. Vaya, cómo estamos con el audio.
Bueno, el problema que tenían en esta compañía es que tenían una configuración de producto que tenían que presentar interruptores personalizados para distintas industrias. Este tipo de producto, ¿veis? Es un producto que se utiliza en aplicaciones industriales, para maquinaria, para instalaciones eléctricas, en el que, bueno, es un interruptor que puede tener N posiciones y en base a determinadas posiciones abre y cierre determinados circuitos. Tenían problemas de que trabajaban con alguna utilidad de escritorio, pero que no daba abasto al conjunto de usuarios de la empresa. Tenían mucho procedimiento manual alrededor de listas de materiales, alrededor de definición de producto, alrededor de las características, y tenían mucha problemática a la hora de actualizar. Que, bueno, pues había aplicaciones que tenían que mantenerlas con desarrolladores externos y había, bueno, mucha complejidad en cuanto tenían que sacar una nueva línea de producto, una nueva familia, una nueva característica. Entonces, al final, bueno, pues no les permitía adaptarse de manera flexible a lo que les estaban pidiendo los clientes. Perdón. Entonces, al final, lo que le decimos es una solución basada en configuración inteligente. 100% web, que al final lo que acaba haciendo es, sobre una plataforma, trasladar toda la inteligencia que hay alrededor de un producto. Es decir, definir qué características, qué opciones, qué reglas, qué incompatibilidades, qué dependencias hay a la hora de configurar un producto de estas características. Es traer toda esa lógica de producto, definirla bien, modelarla bien y traerla a una aplicación para que pueda ser utilizada en oficina técnica, en comercial, en producción, en el área que corresponda. Y en este caso, además, había un cálculo un poco especial de una serie de componentes que tienen estos interruptores de levas, que es la propia leva, que había que optimizar en cuanto a stock, en cuanto a rotación, en cuanto a margen, en cuanto a coste. Necesitaban una herramienta que fuera gráfica, que los usuarios de ingeniería pudieran utilizarla y se sintieran familiarizados con sus esquemas eléctricos, con su estructura de definir la información y además, muy importante, que tuvieran autonomía en la definición de producto. Era muy importante que cada vez que saquen un nuevo producto, cada vez que saquen una nueva línea, cada vez que su producto tiene una nueva característica, ellos tengan la autonomía para poder implementarla sin tener que recurrir al proveedor, ellos de manera automática que pudieran manejar esa complejidad que tiene la vida del propio producto, ¿no? Por supuesto, es un producto que requería una solución integrada, porque hay que conectarse con el ERP, consultar estructuras de materiales, generar listas de materiales. En este caso, además, también llevaba una integración con los sistemas de verificación. Había un autómata de control al que se conectaba una vez el interruptor fabricado y comprobaba que todas las posiciones abría y cerraba los circuitos que correspondían. Pues estamos generando automáticamente la información que necesita ese autómata para hacer esa serie de validaciones. Y luego otro tipo de salidas, como puede ser PDFs, QR codes para lecturas mediante pistolas en planta, incluso generar planos de mecanizado para poder cortar una propia leva, ¿no? Al final, lo que estamos hablando es que desde la definición del producto por el cliente hasta la propia fabricación y la ejecución de esos pasos distintos de fabricación esté todo automatizado, esté todo integrado. Entonces, bueno, pues al final los beneficios un poco de Industria 4.0, de integración de canal de toda la cadena de valor, pues aportan pues mayor productividad en oficina técnica, que se estaba convirtiendo en un cuello de botella, en tener una visión centralizada y homogénea a lo largo de toda la compañía de lo que es las características del producto, reducción de tiempos de respuesta y eliminación de errores en todo este proceso, ¿no? Es un ejercicio de modelización, de estandarización, de formalización de toda la información de producto. Y bueno, pues estos son algunos otros clientes de referencia que están utilizando la misma plataforma con distintos tipos de soluciones y abordando distintas casuísticas. Mila esker. Eskerrik asko, Igor, importantísimo el atender esa demanda evolutiva de que el mercado exige customización y, por tanto, nos pide una mayor velocidad en respuestas y en personalizaciones. Bien, vamos a pasar al concepto de producto, pero producto conectado, como algo que yo tengo ya y que tiene que comunicarse, porque parece que si no se comunica, pues tiene una limitación. Necesitamos comunicarlo de manera segura, necesitamos comunicarlo de manera robusta. Armando, cuando quieras, al caso. Muy bien. Muchas gracias, Tomás. Bueno, mi nombre es Armando Estarloa y vengo de la empresa System on Chip Engineering, SOCE. Es una empresa que nacimos en el año 2010 y desarrollamos tecnología para comunicación y sincronización en sistemas críticos. Esa tecnología la vendemos en forma de IP cores, chips a medida, módulos y equipos de alto valor añadido.
En concreto, en esta presentación voy a introducir una actuación Industria 4.0 que hemos realizado en la planta de Microdeco de Odermoa, que fabrican pequeñas piezas para automoción mediante la técnica de coletaje. Y lo que voy a tratar de plasmar es qué es lo que hemos hecho, Sertaraco, para qué y cómo lo hemos hecho. Bueno, las 3 líneas que hemos implementado, las 3 acciones, han sido, primero, proveer a esa línea de una infraestructura de comunicación inteligente, es decir, una infraestructura de comunicación que permita cambios de layout de planta, que permita comunicarse con el mundo IT, con servidores y con el mundo de planta de una forma flexible e inteligente. Por otro lado, hemos dotado a esa planta de elementos de computación distribuidos. Ya ese concepto de un servidor y un PLC empieza a ser muy difuso. Necesitas cerca de las zonas de producción elementos, procesadores, chips que sean capaces de analizar información y dar resultados. Y por último, hemos hecho una fusión de sensores. Industria 4.0 es futuro, pero también es pasado y momento actual. Es decir, tenemos que incluir todos los elementos de sensórica ya existentes de diferentes décadas, dar interfaces válidos para estos sistemas y para los que van a emerger. Eso es las 3 elementos, las 3 acciones que hemos realizado. ¿Para qué hemos realizado estas acciones? ¿Cuál es el fin? Bueno, claramente conocer mejor el proceso. Si se conoce mejor el proceso, se puede conseguir que las máquinas funcionen de una forma más eficiente y durante más tiempo. Por otro lado, si conocemos mejor el producto que se está generando, podemos aumentar la calidad de ese producto. Por otro lado, si conseguimos una red flexible, elementos de distribución, y somos más rápidos cambiando el layout de la planta, seremos más competitivos en series pequeñas, que es un objetivo clave en Industria 4.0. Y, por último, a los proveedores de máquinas y elementos en esa planta les vamos a dar elementos y canales para que puedan ofrecer a su cliente, en este caso el dueño de la planta, servicios asociados, como mantenimiento predictivo que sea capaz de detectar un potencial fallo en una máquina con semanas de antelación. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en este caso hemos aplicado nuestra tecnología y hemos desarrollado producto propio, un equipo que integra esas 3 ideas: red flexible, elementos de procesamiento potentes y interfaces sensóricas heterogéneas, como el mundo de planta requiere. También, por supuesto, hablando de alianzas, en ese equipo se van integrando numerosos elementos de valor añadido aportados por otras empresas, como diversas empresas TIC aquí representadas, a los cuales hemos abierto la plataforma y pueden integrar partes de su software de planta, software de comunicación en cloud y software de preprocesamiento. Por otro lado, en System on Chip Engineering tomamos en cuenta la filosofía de ciberseguridad desde el diseño. Creemos que es una problemática que va a ir incrementándose y es necesario que la estructura base que se instala en planta sea cibersegura a nivel de dispositivo, a nivel de sistemas embebidos, a nivel de red, y una vez que se tengan esos elementos, todas las aplicaciones que corran sobre esa infraestructura van a ser realmente seguras. Simplemente tenéis un par de casos de uso más en los stands. Están estos equipos en el stand de Semantic, también en el stand de Plétora, corriendo casos reales en distintos ámbitos y podéis conocer un poco con más detalle estas tecnologías. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Armando. Ejemplo claro de producto inteligente que nos ayuda a conectar nuestras instalaciones, que nos da ventajas competitivas para atender los retos que vamos a gestionar. Vamos a pasar al tercer bloque. El tercer bloque nos habla de servicios. Es decir, que hay por ahí un teorema, un axioma, no sé, que dice que todo producto sometido a presión tecnológica tiende a convertirse en servicio. Eso nos lo empezamos a creer porque empezamos a ver casos. ¿Y cómo transformo yo de ofrecer producto a ofrecer producto más servicio? Pues lo que queremos es visualizar algunos ejemplos. Y para ello vamos a pedirle a a José Mari, me estaba ya saltando el turno, que nos presente la experiencia de uso en Euskadi. Bien, arratsaldeon a todos. Quería presentaros primero lo que es el caso de un ejemplo claro de servitización, es decir, lo que es producto más servicio y cómo este caso aporta valor a una empresa
y en concreto una pyme guipuzcoana, para de alguna forma quitar también el mito, el miedo de que parece que cualquier incursión en Industria 4.0 debe ser una incursión de grandes empresas o con grandes costes o inversiones. Bien, el caso que queremos presentar es una pequeña empresa guipuzcoana, en concreto ISAI, que nace el año 2005 como una spin-off de Salto Systems, que se dedican a las soluciones integrales de control de presencia y seguridad en edificios multiusuario, o sea, tipo hoteles, edificios públicos, etcétera, donde el control de presencia y la seguridad es el aspecto más importante. Viniendo de una realidad tradicional, esta empresa, como otras muchas, contaba con su ERP, con sus sistemas de gestión, y dentro del plan estratégico vieron una necesidad de tener un factor diferenciador con respecto a lo que podía ser la competencia. Dentro de este interés en aplicar un factor diferenciador, evidentemente pensaron en las TIC y dentro del enfoque lo que querían es darle un valor adicional al cliente y reflejar esta diferencia competitiva. Para ello, lo que hicimos es un análisis con la empresa, es decir, estamos hablando de un concepto de alianza. La empresa estaba en una situación de gestión normal y quería avanzar. Contó con nosotros, yo represento a la empresa ANER Sistemas Informáticos, soy José María Ansola, y dentro de las distintas líneas de desarrollo y productos que contamos en la empresa, que son aplicaciones tanto a nivel de escritorio, aplicaciones cloud y aplicaciones mobile, hicimos un estudio para ver cómo podíamos aportarle un valor adicional a los productos y al servicio que ya estaba dando la empresa. Para ello hicimos una implantación de un producto nuestro que sería, que en concreto era Oniscloud SAT Móvil, una aplicación para gestionar los técnicos en movilidad y que de alguna forma trata los tres pilares que quería gestionar la empresa. Por una parte, un sistema de gestión tradicional se centra en la propia empresa, en la administración de la empresa, que por supuesto eso también lo gestionan con SAT Móvil. Por otra parte estaba el cliente, al cual querían darle un servicio adicional, y por otra parte estaban los técnicos en movilidad, que los técnicos cuando estaban fuera de la empresa de alguna forma estaban desligados. Y cuando digo fuera de la empresa, digo incluso en condiciones en las cuales no había ningún tipo de conexión, ni internet, ni wifi, ni nada por el estilo. Bueno, dentro de estas tres partidas o tres elementos importantes, la aplicación de alguna forma lo que hace es interrelacionar y dar esa información que de alguna forma se mueve entre los tres pilares. Es decir, la empresa cuenta con su gestión, el cliente de esta empresa puede acceder a la información de forma online, puede ver qué elementos le han instalado, cuál es el historial de vida de cada uno de los elementos, cuáles están en garantía, qué reparaciones han tenido, cuál es la situación de cada uno de ellos en este momento y, sobre todo, gestiona también directamente a los técnicos, que con un control de geoposicionamiento utilizan APPs que funcionan tanto online como de forma offline, de tal forma que si están en alguna zona que no tienen cobertura sería exactamente igual, porque el técnico dispone de toda la información en la app o tablet y puede dar el servicio al cliente. El cliente además puede utilizar la plataforma para, sin pasar por un email o por una llamada a la empresa, directamente dar de alta una incidencia o, como he dicho antes, cualquier tipo de consulta de los elementos que tiene contratados. Vale, ¿cuáles son las mejoras que se han conseguido con esto? Bueno, unas mejoras importantes, sobre todo porque la información es en tiempo real, la mejora de la comunicación entre lo que es la empresa ISAI y el cliente ha mejorado sustancialmente, se optimizan los recursos en base a la geolocalización de los técnicos para poder incorporarlos a cualquiera de las necesidades o incidencias, y un objetivo también de papel cero que es plenamente conseguible con la plataforma, porque toda la información está en online en cualquier tipo de elemento, desde un ordenador, un tablet o un portátil. No quiero alargarme en este tipo de mejoras, que las tenéis ahí directamente en pantalla. Vale, gracias. Eskerrik asko. La importancia de ir avanzando en incorporar a nuestro activo
servicios que mejoren y nos acerquen a la información del cliente. Vamos a ver otro ejemplo de la mano de Cristina de la Maza para que la interpretación del servicio recoge información clave y exigida, en muchos casos, para la propia puesta en mercado de esos productos, esas soluciones. Cristina. Perdón, es que no estoy viendo lo mismo. Bien, quería comentaros cuál ha sido nuestra experiencia en la definición de estrategias de innovación vinculadas principalmente a la transformación digital de las empresas. Carsa, como consultora, trabajando en las áreas de estrategia de innovación, internacionalización y tecnología desde hace 30 años, principalmente apoyando tanto a la definición de políticas públicas de apoyo a esa transformación digital como en el acompañamiento a la empresa privada en la definición de su estrategia. En particular, además, quería comentaros una campaña que en este momento la Comisión Europea está lanzando que se llama Watify Follow the Digital Transformation, principalmente para establecer un diálogo desde las necesidades de las pymes en esa transformación digital hacia la definición de una política pública regional y nacional y europea en su conjunto para apoyar esa transformación digital con eventos pues, de magnitud similar a la que hoy celebramos aquí. En concreto, además, en el acompañamiento al desarrollo de la estrategia de innovación, quiero comentaros el caso del grupo de empresas Innovalia Metrology, varias empresas que se aunan para promover una solución única bajo el término comercial M3, que se trata de una solución de metrología dimensional, que ha ido avanzando, como veíamos esta mañana también en la presentación de Gunther de Siemens, ha ido avanzando también en esa revolución hasta llegar al momento actual de lo que llamamos la cuarta revolución industrial y que da nombre también a la estrategia de Basque Industry 4.0, desde los sistemas donde fundamentalmente teníamos una máquina industrial de medición, mecánica por así decirlo, una automatización de esos procesos con la incorporación de sistemas láser y sistemas de medición sin contacto, la incorporación y la integración ya de la maquinaria en la propia línea de producción hasta el momento actual, donde ya lo que ha hecho Innovalia Metrology pretende tener una solución única, productos y servicios que eviten la dependencia además de terceros y le den autonomía e independencia a la hora de hacer evolucionar en versiones y en capacidades a sus productos, ¿no? Entonces nos encontramos con M3 ya una solución que integra ya hasta el nivel del software y es ahí donde la transformación digital nos va a permitir una serie de funcionalidades dentro de lo que es la metrología 3D, que antes era impensable cuando estábamos en el llamado mundo real, ¿no? Desde el momento en que digitalizamos una pieza, estamos hablando de un elemento que tiene una precisión de más de 40 millones de puntos, cuyo valor ahora mismo lo estamos viendo aplicado a la industria, pero que podríamos aplicar a cualquier otro entorno. Y a partir de ese momento de que tenemos una pieza digitalizada, podemos tratar esa nube de puntos con la perspectiva, por ejemplo, del tratamiento de sistemas de calidad o con la perspectiva de tratamiento de nuevos diseños virtuales, o incluso puede ser importante a la hora de apoyar una analítica con el software de análisis para la toma de decisiones y darle a una inteligencia de negocio, que es lo que nos está dando todas las soluciones de digitalización industrial que hay en este momento. Fundamentalmente para la metrología 3D lo que ha supuesto es, pues como decía hace un momento, llegar a niveles de precisión que eran prácticamente imposibles en el mundo físico. Nos ha permitido llegar a un aseguramiento de calidad, o va a permitir llegar a un aseguramiento de la calidad buscando esos cero defectos, e incluso pues va a permitir un control en línea de producción que hasta ese momento no se tenía. El caso de Innovalia Metrology es extrapolable a otras empresas industriales que hemos visto durante toda la jornada. Estamos hablando ya de negocios con inteligencia conectada, por tanto, nuevos modelos de negocio, como decía Tomás, asociados a producto y a servicio, que además va a permitir tener una eficiencia en los procesos industriales virtualizados y además pues, telematizados en distintos puntos del mundo. Tracciona al mismo tiempo no solo la propia empresa, sino todo su ecosistema, es decir, clientes y proveedores, y principalmente pues, estamos hablando de que hay que capacitar a ese recurso humano y en habilidades profesionales que permitan llegar a la eficiencia de todo el sistema. Bueno, gracias. En las preguntas ampliaremos un poquito más los conceptos. Eskerrik asko, Cristina.
Importante los servicios, importante esa transformación que además genera riqueza y sobre todo nos da unas ventajas competitivas respecto a información relevante cara a la toma de decisiones y cara a poner en valor las garantías de nuestros productos. Vamos a cambiar de enfoque y ahora vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos en esa transformación. Hemos hablado de proceso, hemos hablado de producto inteligente, hemos hablado de servicio y algo que en todos los que no somos técnicos puede estar es, y esto es seguro, esto es confiable, es vulnerable, no es vulnerable, ¿qué tengo que hacer para avanzar en ello, ¿no? Y para hablar de este tema le hemos pedido a Iñaki que nos cuente experiencias de cómo lo están haciendo empresas vascas la interpretación de la ciberseguridad en su actividad. Iñaki, cuando quieras. Gracias, Tomás. En una encuesta publicada recientemente se preguntaba a responsables de la industria, responsables como vosotros, como los que estáis hoy aquí, si los ciberriesgos constituían un gran reto, un gran elemento dentro de lo que es la transformación de la digitalización de la industria. Bueno, aquí podéis ver la respuesta, ¿no? Casi un 50% de la gente encuestada responde que sí. Y bueno, en un segundo escalafón, un 36% dice que también, ¿no? Y esto, no sé, es extraño, no sé si conocéis algunos este ataque, pero recientemente en Alemania, en el país de la industria 4.0, se hizo un ataque sobre una empresa del acero, atacando directamente un alto horno y dejando parando toda la empresa durante varios días, ¿no? Existen otros ataques, se han mencionado a la mañana por parte de Titanium algunos. CryptoLocker es uno de ellos. Normalmente suele estar en el mundo IT, pero también está pasando al mundo de la fábrica, al mundo del taller, parando diferentes tornos, fresas, PLCs que controlan este tipo de maquinaria, ¿no? También existe un gran desbarajuste con lo que podríamos decir el control de USBs, control o descontrol con los proveedores que están en nuestras fábricas, que intentan conectarse con PLCs, de una forma totalmente descontrolada, ¿no? 3 datos son importantes para que tengamos todos en cuenta. 1 de cada 100 operaciones, uno de cada 100 incidencias de operación es debido a la ausencia de ciberseguridad industrial. 1 de cada 100. Y la ciberseguridad industrial ya es el 4º factor más importante en todo en todas las incidencias que se generan en la industria. Y cuando hablamos de incidencias de ciberseguridad parece ser que todo el mundo habla de ataques externos. Pues no, el 60% de las incidencias que ocurren hoy en día de ciberseguridad son negligencias internas. Es decir, no existe una política de seguridad. Nosotros en ITS hemos nacido en una corporación industrial. Nuestra visión, nosotros visionamos la seguridad industrial desde la industria y para la industria. Hoy os voy a contar 3 casos, brevemente. Y un poco en relación a proceso, producto, certificación que han estado comentando mis compañeros. Proceso, un proyecto interno que tenemos con DMP para poder relacionar la ciberseguridad con lo que es la productividad de los procesos industriales. Los ataques de ciberseguridad o las negligencias de ciberseguridad con los KPIs de los OE. No sé si conocéis el OE, es el Overall Equipment Efficiency, supongo que conocéis. Se subdivide a su vez en calidad, rendimiento y disponibilidad. ¿Cómo la ciberseguridad impacta en esos 3 indicadores? Eso hace que tengamos una inteligencia colectiva de la seguridad y que podamos proyectar una relación entre ciberseguridad e impacto en el proceso. Segundo caso, Tecexa. Tecexa es una empresa que se dedica a desarrollar productos para el sector aguas. Sistemas DAF, diferentes tipos de equipos para sistemas de agua, equipos bastante complejos, podríamos decirlo. Y nosotros lo que estamos haciendo es, por diseño, por seguridad por diseño y seguridad por defecto, meter todo el diseño de forma segura. Y no solo es el diseño, también estamos operando de forma remota, porque esta gente lo que hace es vender estas soluciones en Middle East, en China o donde fuera. Lo hacemos es que se conecten de forma segura para que podamos configurarlo de forma segura.
Servitificación de la ciberseguridad industrial. Tenemos clientes, bastantes clientes, que lo que quieren es dedicarse a lo que quieren hacer. Es decir, por ejemplo, Createc, ¿qué quiere hacer? Sus implantes dentales de última generación. Aguas Añarre es una operadora crítica. Lo que quiere es suministrar agua. Que se dediquen a ello. Nosotros les ayudamos en todo lo que se refiere a la protección de sus infraestructuras. Es un modelo en el que hacemos que la adopción de tecnología se haga con unas inversiones relativamente bajas. ¿Por qué? Porque tenemos el ITS CERT. El ITS CERT es un modelo y tecnología avanzado único en Euskadi, único o de los únicos mundialmente hablando, y lo que es tenemos una infraestructura con personas atrás, en el cual lo que hace es responder a todas las incidencias industriales de una forma efectiva, 24/7, para poder servitificar todos nuestros productos. Muchas gracias. Qué ricasco, Iñaki. Desde luego, la ciberseguridad es importante, es clave en el desarrollo de toda esta transformación digital que nos ocupa, y la ventaja que tenemos tecnología y tenemos competencias en el entorno que están ahí para estructurar esas alianzas que decías al principio, que nos hagan cómodo, factible, sostenible este camino. Y vamos a concluir la ronda con un caso que al menos visualiza la conexión de todos estos mundos. Procesos, productos, servicios tienen que hablarse entre sí. Y la pregunta es, ¿cómo se hablan, Fran? ¿Qué nos cuentan? Pues vamos a ver si en el poco tiempo que dispongo soy capaz de transmitiros la información. Bueno, estoy en la condición de... Soy Fran Manzano Aramendi, presidente y fundador de Igarle hace 22 años, pero también Igarle es socia de una iniciativa que básicamente es la que vengo a hablar, que es Gaia Network Chain. La consejera decía en su presentación que, hablando de Industria 4.0, tenemos que tener muy en cuenta el pasado, presente y futuro. Posteriormente, Günther hablaba de la integración vertical y la integración horizontal. Él ha explicado perfectamente la vertical, no era motivo de su charla la horizontal. Esto es uno de los temas que hoy comentaremos. Posteriormente, José Morris hablaba de la diferencia de velocidad que nos encontramos en nuestro tejido industrial, las pymes, las grandes, etcétera, y por eso vamos a hablar de sincronización. Y por último, creo que era Decidata, ¿sí?, decía que no había que romper la cadena de valor del dato. Y eso es a lo que nos va a ayudar Gaia Network Chain. Bien, realmente Gaia Network Chain, aquí hay 3 7s, porque, curiosamente, 7 es un número talismán para mí, de paso. Se presentó oficialmente en el Business Global Conference hace 7 años, se presentó hace 7 días y casi 7 horas. Bueno, los socios son los que aquí veis, todos empresas del sector y todas empresas, muchos de ellos competidores, que teníamos muy claro que el dato tenía que ser único, tenía que ser en tiempo real, y que eso es lo que se llama ese palabra interoperabilidad. Bien, pero realmente hablamos de esto. Y tenía que ser entre las organizaciones empresariales, en beneficio de nuestros clientes. Podríamos hablar de 7 puentes también, qué curioso, 7 puentes que nos sirven para unir esta red industrial que caracteriza nuestra comunidad, ¿no? Hoy me da que hoy solo vamos a poder hablar de uno. Los 7 serían, hemos hablado de ellos, desde aprovisionamiento hasta modelos de negocio asociados a servicios de valor con la smartización del producto. ¿Bien? Pero hoy hablaremos del primero, aprovisionamiento, que es como de bastante sentido común. O decir que Gaia Network Chain, estas son algunas diferencias que se han conseguido, clientes que han confiado en esta plataforma para realmente llevar a cabo esta gestión del dato único y en tiempo real. Y, por otra parte, decir que esta es la curva de crecimiento. Fijaros qué terrible sensación durante los años de crisis, que no había forma de que las empresas entendieran que esto era competitividad. Yo creo que ya se ha entendido y de ahí el resultado. Vale, el puente del aprovisionamiento. Vamos a centrarnos hoy en este, porque es uno de los que creemos es más sencillo de abordar y uno de los que generaría mayor valor con muchos de los conceptos que se han tratado hoy en la charla, en las diferentes charlas. Bien. Iba a hacer la maldad de preguntaros cuántas seréis pymes, pero no lo voy a hacer porque con este tiempo, con lo cual voy a decir un dato, que es que el 93% lo sabéis, sois pymes o micropymes, industrias o fábricas, que el 90% después de un ERP, bueno, más o menos bien implantado, vamos a dejarlo ahí, y que el 90% de ellas, teniendo su información digitalizada, manufacturan la información
entre unas y otras organizaciones. Y hablamos de digitalización de la manufacturación, pero bueno, curiosamente eso ocurre. Se hablaba de la eficiencia, se hablaba de la gestión y se hablaba de la administración. Aquí hay un elemento olvidado. Bien. Por eso nos centramos en el área de compras. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos esta para hablar hoy? Cada día podríamos hablar de una distinta. Primero, porque es fácil. Porque es ahí donde podemos exigir a nuestros proveedores. Tienes que cumplir. Y si no, no te compro. Es lo que hacen otros. Es como realmente se mueve. Por imposición. Quizás, ojalá, la convicción funcionara, pero no es posible. 2, porque impacta claramente en la productividad de la industria. Voy a ir más rápido. 3, porque es de sentido común. Y 4, porque es smart. Pero no sé yo, porque el palabra smart también está muy utilizado. Quizás lo es simplemente porque no hacerlo no sería inteligente. Bien. ¿Está incluido en Basque Industry? Bueno, el concepto de un proyecto smart tiene que reunir estas características y estas son las que precisamente vamos a presentar en este aprovisionamiento. Esta es lo que sucede en la red, en el ecosistema de empresas de nuestra comunidad. Y esto es como los pedidos y los albaranes van de una a otra empresa, con cierto nivel de incertidumbre. Vamos a dejarlo ahí. Desde luego, no están sincronizados los momentos de mercancía, las subcontrataciones de trabajos exterior. O sea, todo esto que está tan fabuloso montado en cada una de las industrias, entre sí desaparece por completo. Bien, las consecuencias de esto son bastante negativas. Lo sabemos, los fabricantes de RP lo saben, empresas. Estos negativos, costes hechos un desastre, errores de reprocesamiento, errores de introducción de información manual, manufacturación, tiempo para disponibilidad de información y, por supuesto, incertidumbre en las fechas, lo cual, por muy perfecto que tengas tu planificación, ese material no sabes si incluso ha llegado a fábrica y todavía no lo sabes porque el albarán no ha sido procesado. Son cosas muy básicas, pero ocurren. Los beneficios de utilizar una plataforma serían estos. Cero papeles, digitalización. Es lo mismo que antiguamente se llamaba cero papeles. Pero, desde luego, la optimización de stocks, la trazabilidad unitaria y calidad asociada a esta. José Moris ha profundizado y este es uno de los elementos más importantes que afectan a nuestra industria. Bien, ¿por qué los constructores de automoción, Volkswagen, tal, lo imponen y lo exigen a sus cadenas? Pues será por algo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en cada uno de nuestros proveedores? Pues es la oportunidad. Bien, los 7 puentes, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Y aquí voy a hacer una relación entre Gadget Exchange y la iniciativa que la consejera también ha comentado, Basque Open Industry Platform. Evidentemente, el planteamiento de que existe un canal que una todas estas empresas, estos puentes que tienen que unir desde el aprovisionamiento hasta los nuevos modelos, hasta a la certificación del producto, es una enorme oportunidad. De tal manera que lo que Gadget Exchange va a hacer es incorporarse en esta iniciativa y seguir impulsándola con fuerza. Bueno, diríamos que trabajaremos con una industria tradicional que permitirá una oferta integrada y de forma que convirtamos a Euskadi en una gran fábrica extendida de cara al exterior. De esta manera, lo que convertiremos es conjuntos de más valor. Si yo vendo tornillos, es difícil competir, pero si yo vendo un tornillo con la pieza no sé qué, con el faro tal, y además he incorporado inteligencia en unos elementos, he vendido un conjunto inteligente. Y será más difícil que otro en el exterior sea capaz de hacerlo. Y, por supuesto, actuando como una única empresa absolutamente eficiente. Bien, uniendo las empresas a través de Basque Open Industry Platform y, por supuesto, con una oferta integrada que incluye productos y servicios inteligentes mediante la preproducción, la producción y postproducción. Todo ello en un entorno open source y, por supuesto, con la creación de apps aportados por la industria del software de este país. Muy bien, esta sería la hoja de ruta pintada rápido, donde veremos cómo los nodos va a aportar valor a cada uno de los nodos que están en la iniciativa estratégica 1, puede aportar a la iniciativa estratégica 8 y, desde luego, en sí mismo va a generar pilotos de divulgación de esta opción. La plataforma nos va a dar la seguridad, los conectores de interpretabilidad y los servicios del conocimiento. Poco tiempo, ahí tiene los datos de contacto por si queda cualquier pregunta. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fran. Bueno, vamos a concluir. Teníamos una ronda de preguntas, no va a tener tiempo, pero sí voy a trasladar un compromiso, yo creo que en nombre de los 8 que estamos aquí representando a más de 250 empresas en ámbito de tecnología electrónica, informática y telecomunicaciones. Entre nosotros somos capaces de unirnos para ofrecer soluciones más competitivas a las industrias y lo que queremos decir al auditorio es que estamos deseando y nos comprometemos a que todas esas necesidades que tienen que atender en mejorar el proceso, en inteligencia en producto, en servitización o en integrar sistemas o conceptos de seguridad, cuenten con el sector, porque deseosos colaboraremos en la construcción de esa transformación digital Basque Industry 4.0. Eskerrik asko denoi.